radio.com. El día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro, desde nuestra maravillosa cabina. Yo soy el coach de empresarios y emprendedores Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio, y en general para toda persona que esté interesada en su desarrollo personal. Te recuerdo, amigo mío, que todo el conocimiento relacionado al coaching empresarial y a nuestro enfoque de radio online lo puedes encontrar en mi plataforma de presencia digital como Consultorio Empresarial Querétaro, en todos los canales digitales y de redes sociales más populares al momento. Ahí me puedes encontrar y con mucho gusto podemos ayudarte, podemos acercarte a nuestra estación y poder sacar del anonimato tu emprendimiento y, por supuesto, tu negocio. Amigos míos, hoy vamos a hablar sobre un tema relacionado con el logro de las metas, objetivos, propósitos en el mundo de los negocios y también desde la perspectiva personal. Vamos a hablar de cómo hacer posible lo imposible y para ello nos acompaña el día de hoy desde Colombia Álvaro Pinilla. Él es experto en marketing y negocios. Es fundador de los Leones de Colores y la metodología León, que para la construcción de esta filosofía denomina las manadas empresariales, que ya nos estará platicando. Estimado Álvaro, qué gusto de tenerte aquí, todo un personaje. Bienvenido, estimado Álvaro. Alejandro, no, el gusto es mío, muy contento de estar en tu programa, con todos los amigos de Proyectate Radio. Ya en varias ocasiones pues hemos podido participar en diferentes tipos de programas, tanto con Esperanza Hernández, que le envío un muy gran abrazo, que a través de ella nos conectamos, bueno, no solamente Esperanza, sino es Zulma, y bueno, de muchas de las personas de todo lo que es el universo de Proyectate Radio. Y muy contento, Alejandro, por la invitación, esta iniciativa, como bien lo dices, en donde desde el apoyo, desde la difusión, ayudar a miles, cientos, millones de emprendedores, no solamente en Querétaro, no solamente en México, sino en toda Latam, en toda Hispanoamérica, a visibilizar esos posibles, como lo llamo yo, ¿sí? Que algún día fueron imposibles, pero cuando esos imposibles toman fuerza y a través de algunas cosas que vamos a hablar hoy, pues se hacen posibles, y no solamente posibles, sino extraordinarios, es donde adquieren visibilidad y para eso estamos. Yo sé que uno de los objetivos primordiales de Proyectate Radio es a través de todas estas plataformas, tanto en podcast como en video, dar a conocer todas esas ideas, todos esos emprendimientos que generan economía, que generan país, que construyen futuro. Así que, por el contrario, Alejandro, el honor es mío y muy contento de estar contigo. Me da mucho gusto, es un placer de verdad, Álvaro, el poderte tener aquí en nuestro programa. Me generará mucho placer también escuchar, si le puedes compartir un poco a nuestra audiencia sobre tu enfoque, sobre este concepto de los Leones de Colores y la metodología León, de forma general, ¿verdad? Para que pudieran entender un poco sobre ese enfoque que has tenido ya por años como experto en el mundo de los negocios, y entramos en ese tema tan interesante de cómo hacer posible lo imposible, que nos genera mucha curiosidad desde tu punto de vista, estimado Álvaro, por favor. Ok, mil gracias y gracias por la pregunta, Alejandro. Los Leones de Colores nacen como una forma de dar a conocer de manera diferenciada cuál es esa idea, cuál es ese imposible, cuál es esa propuesta de valor. Así como un león de colores, tal vez con melena verde, con cuerpo azul, con cola roja, que es un diferente, que llama la atención.
¿Cuál es esa propuesta de valor que tú, que estás escuchando, que estás viendo esta transmisión o que vas a ver en diferido esta transmisión? ¿Cuál es esa propuesta de valor diferenciada que tienes? Si eres una marca personal, si eres un emprendimiento, si eres una empresa, si eres una red empresarial, ¿cuál es tu diferencial? Y ahí nace la filosofía de los leones de colores. Pues parte de lo que hacemos es, primero, si eres un león de colores, ver cómo crece ese león de colores, cómo escalas ese negocio. Si eres un león de colores, pero el universo no lo sabe, si el mercado no lo sabe, ¿cómo damos a conocer ese león de colores? Y así como Alejandro con este consultorio empresarial, es dar a conocer esas ideas, esos leones de colores. Y si aún no lo eres, ¿cómo crear un león de colores? Y muchas veces, cuando estamos en emprendimiento, pues muchas de esas ideas aparentemente son imposibles, aparentemente no son fáciles de realizar. Y ahí es donde vamos a la gran pregunta de cómo hacer posible lo imposible y esos imposibles, cómo transformarlos en extraordinarios, extraordinarios que generan calidad de servicio, que generan valor y pues que sencillamente hace mover el cash, hace mover la caja si se trata de un negocio. Entonces, eso en cuanto a los leones de colores. Mi misión como tal es crear esos leones de colores. Mi visión es que esos leones vivan en manada, vivan en comunidad. Hoy en día, hace algunos años, cuando nació esta idea, no eran tan comunes las comunidades, las manadas, las familias, los ecosistemas, bien sea emprendimiento o empresariales. Pero básicamente apuntamos, como bien lo decías, Alejandro, mediante la metodología León, León como el animalito, pero no con N final, sino con M final, a estructurar desde el punto de vista estratégico estas manadas empresariales, estas comunidades que en conjunto, en manada, hacen posible esos imposibles. Y es por ahí donde va la idea, mi estimado Alejandro. Muy interesante, Álvaro, por supuesto, el poder comprender el concepto y la naturaleza de este esfuerzo, de este enfoque que está teniendo tu organización en Colombia, que ya desde hace muchos años y se ha venido gestando, como bien dices tú, todavía tal vez no existían las facilidades que hoy tenemos tecnológicas para poder accesar a los grupos, a las comunidades afines, para poder inclusive adherirte, ¿no?, a esas comunidades de manera directa o indirecta, pero el principio tan valioso que estás compartiéndonos de empezar a defender, ¿no?, a reconocer, yo diría, como primer paso, a dar a conocer, reconocer el diferenciador, ¿verdad?, de una persona de negocios, de un negocio, de una empresa, y que esto pueda ser en algún momento también un elemento dentro de un todo que tenga una finalidad, que tenga un objetivo, un propósito, ¿verdad?, de crecimiento, que sospecho que por ahí va el tema. La pregunta de cómo hacer posible lo imposible, pues podría ser desde muchos, digamos, desde una perspectiva muy, muy amplia. Y precisamente hay retos y desafíos que se enfrenta la persona de negocios, el empresario, tanto en el mundo de los negocios como también en lo personal, y nos llama poderosamente la atención el saber tu punto, es decir, desde qué manera estás tú proponiendo esa visibilidad de soluciones y potenciarlo y convertir no nada más lo imposible en una realidad, sino además hacerlo crecer. Platícanos cómo funciona eso. Ok, Alejandro, y gracias por la pregunta nuevamente. Desde la experiencia, acompañando a diferentes tipos de emprendedores, de empresarios, no solamente emprendedores y empresarios, sino profesionales autónomos o profesionales independientes, como tal vez se conocen en algunos de nuestros países de Latinoamérica, y personas en general, porque en últimas, todo emprendimiento, toda empresa nace de un ser humano, nace de una persona, y es aquí como disciplinas tan ahora más comunes, así como las comunidades como el coach,
también entran en juego. Sí, y es simplemente parte de la perspectiva. Trabajando con diferentes personas y con diferentes organizaciones, siempre está el desafío de cómo logro, ¿sí? ¿Cómo alcanzo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi visión? Preguntas que constantemente están en el universo del emprendedor, la emprendedora, el empresario, la empresaria. Y constantemente el desafío es, ok, voy a desarrollar mi emprendimiento. Normalmente cuando se desarrolla un emprendimiento, se parte bien sea desde la oportunidad, como lo son pocos emprendimientos en el mundo en realidad. Sí, las cifras y esto no solamente pasa en nuestros países, sino a nivel mundo, apuntan a que los emprendimientos que nacen desde la oportunidad normalmente son menores a aquellos emprendimientos que nacen desde la necesidad. Y basados en esa necesidad, empezamos a pensar, empezamos a imaginar esos imposibles, esos emprendimientos, esos productos, esos servicios que sencillamente empiezan a gestarse en nuestras mentes. O tal vez vemos algo a nuestro alrededor y empezamos con preguntas tales como, ¿y qué pasaría si desarrollamos un servicio que o un producto que? ¿Y qué pasa si me quedé sin chamba, como dicen en México, sin trabajo? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi fuente de ingreso, mi fuente de sustento? Y sencillamente empezamos a pensar en esos, y abro comillas, imposibles. Sin embargo, al ya estar en el terreno de batalla, estar en el terreno de juego, como normalmente se dice, todo parte de ese proceso de pensamiento. Y para contestar ahora sí la pregunta, Alejandro, de cómo hacer posible lo imposible, básicamente dentro de esta experiencia, dentro de esta metodología, hablamos de algo que se llaman las 5C. Esas 5C tienen un orden lógico, producto desde la experiencia, producto desde el día a día, producto también de entender cómo, como bien lo dijiste iniciando, lograr metas, pero más que lograr metas es cómo crear mentalidad de éxito. No solamente crear mentalidad de éxito, sino crear mentalidad de éxito sostenible. Y esas 5C, ¿cuáles son? Primero, creer. Una C de creer. Segundo, conocer. Una C de conocer. Tercero, una C de crear. Cuarto, una C de comunicar. Y quinto, una C de compartir. Y rápidamente, si me lo permites, Alejandro, voy a explicar cada una de esas C. La primera es creer. La palabra emprendimiento en su base hebrea es la misma palabra de la fe, ¿sí? De alguna otra forma. Emprendimiento es creer, emprendimiento es tener fe, o como lo digo yo normalmente, es tener sobredosis de fe. Si tú no crees que puedes, a través de tu enfoque, tu estrategia, de muchas más habilidades, que puedes hacer posible lo imposible, nosotros acá en Colombia tenemos un dicho que dice, apague y vámonos. En otras palabras, ¿para qué continuar? ¿Sí? Y lo primero es creer, ¿sí? Creer desde el deseo, desde esa fuerza infinita que tienes como ser humano, en que en realidad puedes transformar ese imposible en posible. Entonces, hay todo un proceso de mentalidad para, primero, espantar temores, espantar diferentes temores, como el no puedo, no tengo dinero, no tengo tiempo, no sé cómo, pero sí va a gustar, pero no va a gustar, ¿sí? Y en últimas todo se gesta en ese creer, en esa fe, que no se puede dejar contaminar. A veces de las personas que nos rodean, a veces de las personas de nuestra familia, de nuestros amigos. Entonces es creer, esa sed de creer que tiene que ver con esa sobredosis de fe. Después de que ya
eres consciente y esa fe, ese creer vive en ti, conoce lo que estás haciendo. No sé si las personas que nos están viendo ya están emprendiendo o quieren gestar una idea de emprendimiento, sea el tema que sea, lo importante es que conozcan de ese tema, se vuelvan expertos en ese tema, ¿sí? Para que pues puedan crear no solamente un león de colores, no solamente un producto diferencial, ¿sí? Que está asociado a la solución de un problema. O sea, la base de cualquier producto o servicio es solucionar un problema. Un emprendedor, su materia prima son los problemas. En la medida que nosotros desde ese creemos que podemos solucionar el problema, pues ahí estamos partiendo. Conocer y es darnos el esfuerzo, meterle ganas, como se dice normalmente en México, de conocer todos los aspectos del producto o servicio. Y ahí vienen temas de capacitación. Hablábamos hace algunos meses con Alejandro y él hablaba, por ejemplo, de todo lo que es el conocimiento, tanto a nivel financiero como a nivel de coaching, y él en su formación, pues obviamente ha invertido tanto en procesos de crecimiento en coaching como es Action Coach, pero también en su formación, y no solamente su formación a nivel del título universitario que puedes lograr, sino que ahí apenas empieza la tarea. ¿Qué estás leyendo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Dónde te estás capacitando constantemente? Para en últimas, como dice una gran amiga que por ahí ya la nombramos, Esperanza Hernández, desarrollar habilidades, conocer, empaparte muy bien de cómo ese posible puede gestarse inicialmente en la mente, desde la creatividad, pero también sin olvidarnos de esa sobredosis de fe. Tercero, ahí sí empezamos a crear, empezamos a lanzarnos, empezamos si es un producto, a usar nuestras manos, a usar la tecnología para tangibilizar, como lo digo yo, manifestar, dicen algunas otras personas, ese producto o servicio. Si es un servicio, cómo está tu logo, cómo está tu página web, cómo está tus redes sociales o sencillamente cómo está incluso una capacitación. Sea lo que sea, es cómo pasamos de esa idea sumada con ese creer, con esa fe, a algo que es real. Y ahí, pues, como se dice normalmente, es mejor hecho que perfecto, porque muchas veces tenemos miedo a salir hasta que el producto o servicio no está perfecto, ¿sí? Y podemos tener el caso de Microsoft, donde pues si Microsoft hubiese esperado ser perfecto, esta transmisión y muchas de las otras transmisiones y muchos de los otros productos o servicios no serían posibles hoy. Entonces es lanzarse, y lanzarse también alimentado de ese paso de fe, de ese creer. Y ya cuando te lanzas, cuando ya tienes ese producto o servicio, ya tu posible, ya empieza a tener forma, pues ahí es donde viene el comunicar, ¿sí? ¿Cómo lo das a conocer al mundo? Hay una frase que me encanta que la dijo Pericles hace muchos años antes de Cristo, que dice: quien sabe pensar pero no comunica lo que piensa está al mismo nivel de quien no sabe pensar. Parafraseando un poco, quien convierte un imposible en posible, pero no lo comunica, es como si no lo hubiese hecho, ¿sí? Lo que no se comunica no existe. De ahí es donde viene el tema de comunicación. Y por último, compartir. Y ese compartir, pues sencillamente es entregar valor. Valor, voy a redundar un poquito, pero tiene un fondo interesante, un valor lleno de amor, lleno de calidad a esos otros seres humanos, que bien sean, pueden ser clientes, pueden ser aliados, pueden ser amigos o pueden ser parte de tu manada, de tu comunidad. Los negocios, cualquier posible, cualquier extraordinario, como lo llamo yo, necesitan de esas relaciones. ¿Cómo te estás relacionando? ¿Sí? Porque puedes convertir un imposible en posible, pero si eso no le genera valor a nadie, entonces, como bien les decía, apague y vámonos. Alejandro,
me extendí un poco y pues no quiero que esto sea monólogo, la idea es también poder dar la palabra. Me da mucho gusto. No, en realidad la intención justamente es precisamente el poder accesar a ese conocimiento que nos compartes, que nos aclara con bastante precisión cómo funciona. Aquí, por ejemplo, nuestra audiencia, Mirna Domínguez, nos pregunta, ¿no? ¿Qué es eso de los leones de colores? En el caso de Jimena Molina también, cómo funciona, si esto aplica solo para el marketing y para los negocios. Rodrigo García, cómo consiste hacer lo imposible posible, ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente, Beatriz Ayala también nos pregunta un poco sobre el método del coaching y creo que pues nos has compartido en estos minutos que llegamos de programa el valor que tiene y el significado de este concepto. Es un concepto que va orientado, estimada audiencia, a poder identificar todo aquello que ese diferenciador, ¿verdad? Que a ti como persona en el mundo de los negocios, a tu negocio, a tu emprendimiento, a tu empresa, se requiere para poder justamente el poder identificarte desde tus fortalezas, desde tus puntos fuertes, desde tu distintivo, y para eso este concepto de los leones está diseñado para ayudarte justamente a poder identificar todas esas características, haciendo posible lo imposible. Una pregunta podría ser, oye, ¿cómo voy a saber, ¿no? ¿Cuáles son esas fortalezas, esos identificadores? Y es ahí en donde Álvaro nos comparte esta metodología. Es una metodología basada en las 5 Cs, ¿verdad? Que repito, creer, conocer, crear, comunicar y compartir. Esta metodología te ayuda, te orienta a poder descubrir y empezar a hacer visible lo invisible, tangible lo intangible, que pudiera ser justamente el materializar algo que yo pienso que es muy difícil que pueda llegar a suceder, pero tal vez lo complicado no es manifestarlo, sino tal vez el encontrar el camino para hacerlo, y esta metodología va orientada a descubrir ese camino para que sea más sencillo. ¿Es correcto lo que estoy afirmando, estimado Álvaro? Sí, señor. Y voy a decir algo que normalmente sucede. Personalmente me han sucedido, sé que le ha sucedido a muchos otros amigos, clientes, personas con las que normalmente también entramos a más profundidad en estos temas, y es que cuando tienes claro y desde esa mentalidad, desde esa fe, tienes cada vez más claro ese posible. Si empiezan a, como bien decía, despejarse esos temores, a eliminarse esas dudas, a eliminarse esas indecisiones y te lanzas, ¿sí? Te lanzas desde esa sobredosis de fe. Muchas veces, muchísimas veces, por no decir que el 100% de las ocasiones, no sabemos cómo, no sabemos dar ese paso a paso. Pero hay algo interesante cuando ya desde, no solamente el coaching, como lo mencionaban por ahí, sino desde la mentoría, ¿sí? En donde pues ya también hablamos de un tema de autoridad y un tema de otro tipo de conceptos. Igual ambas son supremamente interesantes, ambas metodologías son supremamente interesantes y se complementan. Pues sencillamente empiezas a ver que el cómo va apareciendo en la medida que las personas siguen tu fe, siguen tu creencia, ¿sí? Siguen esa energía, ese poder que impulsa, que te impulsa y que va a impulsar a muchos a manifestar, como bien lo decías, Alejandro, esos posibles. Es magia, pero pues no solamente es magia con la varita mágica, sino es magia apoyada con la neurociencia. Y ahí hay un concepto supremamente poderoso que sé que muchos de ustedes han visto, han escuchado, si no, es importante que puedan conocerlo, que es el famoso círculo dorado de Simon Sinek, ¿sí? O empieza con tu porqué. Y para quienes han podido leer el libro y han ido un poco más allá de la charla, es entender que las personas, los seres humanos,
Acá tenemos que entrar en temas de comportamiento. No compran productos o servicios, compran la creencia, el por qué, como bien lo dice Simon Sinek. A mí me gusta usar el para qué haces lo que haces. Y en últimas, si esto genera valor, resuelve un problema, porque el marketing va más allá de todo lo que tiene que ver con redes sociales y el marketing digital, sino es esa capacidad de resolver problemas, es que en realidad puedes hacer posible lo imposible. Muchos de esos posibles se van a crear no únicamente por un paso a paso. Con esto no quiero decir que el paso a paso o la planeación no sean necesarias, sino que muchos de estos posibles se van a manifestar cuando personas que se enamoran con tu creencia, que se enamoran con tu idea, que se enamoran con esa sobredosis de fe que tienes, dicen, oye Álvaro, ese posible que tú tienes en mente, que tienes en tu corazón, tal vez tú estás, no te lo van a decir así, pero tal vez aparece esa persona que dice, oye, esto, ¿qué tal si lo haces así? O te aportan de otra forma, o llámalo la vida, llámalo Dios, llámalo el universo, te coloca las personas al lado que sencillamente te van indicando, es mágico, ¿sí? Entonces, es también como dejar esa reflexión de que sí, obviamente hay un componente técnico, llámese planeación estratégica, hay estrategia y la estrategia funciona y yo soy un apasionado de la estrategia y hacer posible lo imposible necesita también no solamente de sobredosis de fe, sino de sobredosis de estrategia, pero en últimas, hay una magia, una energía, como lo quieras llamar, que atrae los recursos, las personas, los conocimientos para poder crear esos posibles. Y no solamente que se queden en posibles, sino en extraordinarios. Por ahí va mi estimado Alejandro. Magnífico, Álvaro. Quisiera dar un paso atrás y vamos desmenuzando un poco la metodología, porque me parece que estas 5 poderosas Cs que nos compartes son fáciles de mencionar, pero definitivamente merecen el que nos vayamos deteniendo un poco para que esto lo pueda incorporar nuestra audiencia y pudiera utilizarlo realmente como un recurso para poder manifestar lo que desean. Tanto en los negocios como en la vida personal, de pronto tenemos alguna aspiración, tenemos algún ideal, tenemos un deseo, ¿verdad? Un objetivo, un propósito que cumplir, y es ahí en donde va a intervenir el primer elemento, el elemento que tiene que ver con las creencias, ¿verdad? Creencias que pueden ser empoderadoras y creencias limitantes, creencias que pueden ser heredadas o personales. Y ya empezamos, ¿no?, a toparnos con los primeros retos y desafíos, porque para poder creer tengo que analizar primero qué es lo que tengo yo en mi propia mente, qué mentalidad como persona tengo para poder entrarle a un reto, a un desafío, a un proyecto, a un objetivo, a un deseo, a una aspiración. Si yo traigo una mentalidad con todas estas limitantes, con todas estas creencias tal vez heredadas, con una contaminación mental que inclusive la pudiera asumir como propia, ya tengo un primer camino que empezar a trabajar. Es como un proceso de limpieza. No sé si tú estás de acuerdo, estimado Álvaro, en donde un cuarto, pues que pudiera estar lleno de un tiradero, ¿no?, de cosas que no sabes ni por dónde, lo empiezas a acomodar, empiezas a quitar la basura, te quedas con lo que sí te sirve, pero se requiere de una conciencia y de un deseo absoluto de hacer esa limpieza para dejar en condiciones adecuadas la mente y el cuerpo para continuar con el resto del camino. ¿Qué te parece esta primer pauta que le compartimos a nuestra audiencia sobre las creencias, Álvaro? Así es, estimado Alejandro. Y bueno, primero decirte que para hablar de creencias y para hablar de este creer, te acepto la invitación a tal vez 2 o 3 capítulos adicionales de tu programa para estudiarlo un poquito más a fondo, pero
pero teniendo en cuenta también la forma de agregar valor a tu comunidad, a tu audiencia y las personas que siguen este programa y que sé que les va a gustar y si hay personas a su alrededor que les sirva este contenido, compartan este contenido. Te voy a decir lo siguiente, te voy a compartir 3 temas que tienen que ver un poco más profundo con este tema del creer. Y vamos a utilizar esa metáfora de limpiar. Voy a profundizar hasta cierto punto, igual les voy a mencionar para que después puedan googlear, puedan introducirse un poquito más a fondo a aquellas personas que parte de mi objetivo también es como generar esa curiosidad. En el tema de creer, como bien lo decías, estamos hablando de creencias, estamos hablando de qué hay en tu interior. Para entender qué hay en tu interior, algunos autores hablan del consciente y del subconsciente. Hay otros autores que no solamente hablan del consciente y del subconsciente, sino también hablan del supraconsciente. Y por ahí tendríamos que empezar a hablar de temas que tienen que ver con física cuántica y con temas de frecuencias y vibraciones. Entonces hay unas palabritas ahí que no es... hay muchos temas que afortunadamente la ciencia aún no ha confirmado. Hay algunos en los cuales constantemente, no solamente personas en neurociencias, sino personas en tecnología y personas en otro tipo de ramas del conocimiento están profundizando, pero aún todavía hay muchos interrogantes ahí. Pero para efectos prácticos, quedémonos con consciente y subconsciente. Imagínense que, y voy a usar una metáfora que tradicionalmente se usa en temas de coaching, que la mente es como un iceberg, en donde en la punta de ese iceberg está la parte consciente y debajo hay un inconsciente, un subconsciente, en donde tenemos mugre, y hay mucha mugre a veces, ¿sí? O muchas creencias limitantes, como bien decía Alejandro, y no sabemos ni siquiera qué están. Entonces, ¿qué les puedo decir ahí? En últimas, el coaching es una filosofía, ¿sí? Es una filosofía, es una forma de cómo estás pensando, ¿sí? Y acá, si hablamos de filosofía, nos extendemos a diferentes corrientes, pero para efectos prácticos, y nótese que he usado la palabra práctico, veámoslo desde una de tantas fuentes filosóficas que es el pragmatismo. Y la invitación también es que podamos conocer un poco más de todo lo que tiene que ver con pragmatismo. Sencillamente, ¿qué es? Las creencias que tengo van a generar un resultado. Si esas creencias son empoderadoras, como bien decía Alejandro, o son creencias, llámala buena, o creencias que me aportan a convertir ese imposible en posible, eso se va a manifestar en el resultado, ¿sí? Normalmente, hay muchas en el consciente. Por otro lado, no se da el resultado y no sabemos por qué razón es. Entonces ahí es donde hay que revisar las creencias. Y ahí es donde normalmente, y es una invitación con Alejandro o con muchas otras personas que ejercen profesionalmente, y valga la palabrita, profesionalmente, el coaching, van a tener una guía, alguien que les va a ayudar como a limpiar esas basuritas. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos toda la mentalidad, toda la energía, creemos que ya el emprendimiento, el posible se va a manifestar, pero hay algo que nos tranca, no sabemos qué es. Entonces ahí es donde se manifiestan esas basuritas. Y acá quiero dejarte y compartirte una frase. La acción, llámese el crear, es un revelador de creencias limitantes. Muchas veces no sabemos si en verdad esa creencia limitante o negativa, como la quieras llamar, está o no está en nosotros. ¿Y cómo hacemos para saberlo? Imagínate que es como una especie, la acción es como un submarino que se mete en ese iceberg y saca esas basuritas. ¿Sí? ¿Qué tan pegada está para salir o no salir?
Entonces, es un tema de profundidad. Como te decía, también hay otros autores que hablan del supraconsciente, hablamos del poder de pensamiento, de energías, de vibraciones, de frecuencias y de muchas otras cosas que son apasionantes, pero lo importante es entender que cada vez que estás creando un posible, cada vez que estás creando un emprendimiento, cada vez que estás actuando, y desde esa energía, desde esa poder mental, esa actitud mental, como bien lo menciona también Alejandro, pues sencillamente estás rompiendo cadenas o estás rompiendo temores. Ahora, si dudas, si no está esa energía, si no está esa mentalidad, si no está esa fe, pues va a ser más difícil. Pero importante es detectar, independiente que estén en el consciente o en el subconsciente, cuáles son esas basuritas, cuáles son esos mugrecitos que sencillamente no permiten que ese posible, que ese emprendimiento, que esa meta, que ese sueño surja. Entonces, número uno, temas de entender muy bien de qué se trata, de conocer la mente. ¿Sí? Ahora hay otros conceptos en neurociencia, hay temas que pasan por lo personal, ¿sí? Muchas veces muchos de estas limitantes tienen que ver con temas de procrastinación, ¿sí? Con temas de depresiones, con temas de no estoy durmiendo bien, no estoy alimentándome bien. Todo influye porque todo es energía. Sí, y ahí es donde también es importante el desarrollo de habilidades. Para eso también podemos hablar no solamente con Alejandro, con Esperanza, con muchas otras personas, para ver qué está pasando. Porque muchas veces decimos, Álvaro, no se me está dando o no estamos creando ese posible. Yo normalmente, y eso es un poco chistoso, como le decimos acá en Colombia, pero yo me siento con el emprendedor, con el empresario, normalmente mayor público que atiendo son mujeres. Le pregunto, ¿estás durmiendo bien? Y a veces, pues como que quedan, ¿y qué tiene que ver eso con esa energía? ¿Estás alimentándote bien? ¿Cómo están tus relaciones? ¿Sí? Tu familia, tus amigos. ¿Sí? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Sí? Muchas veces se dice, y ahí volvemos al tema de emprender por oportunidad o emprender por necesidad. Sí, pero la energía cambia cuando se arranca desde la necesidad que cuando se arranca desde la oportunidad. Sí, acá en Colombia también decimos, no hay como emprender con la barriguita llena, sí, porque pues muchas veces no se crea lo que en verdad se crea por falta de entender que todo es energía y todo tiene un orden, y pues es parte también de darle ese enfoque y esa energía. Y muchas veces, como también te decía Alejandro, tiene que ver el entorno, porque muchas veces una vocecita por ahí, a veces sin mala fe, a veces sin mala intención, puede hacer que nuestro emprendimiento decaiga. Pero en últimas, ese creer tiene que ver con una disciplina, un hábito de día a día, estar alimentándote de fuentes que te apoyen a que esa energía crezca. Y una de esas fuentes, y acá invito a la audiencia, son los programas que jueves a jueves, y me corriges, Alejandro, también lunes tras lunes, en voz de Alejandro, en donde traes diferentes invitados, te dan esa energía positiva, ese creer, de muchas otras personas que te están enseñando, te están mostrando cuáles han sido sus retos, cómo han sacado esas basuritas, ¿sí? Cómo han sacado esas mugres, y de alguna otra forma cómo han hecho posible esos imposibles. Entonces, es un hábito, es un estilo de vida, es un estilo de vida, y así como en tu cuarto, en tu cocina, siempre cae polvo, siempre hay una basurita, y creería y pienso que debes estar barriendo por lo menos cada una vez a la semana, o ojalá todos los días. Así es la mente. Debemos estarla barriendo a diario. ¿Para qué? Para que esas basuritas no nos impidan manifestar posibles en imposibles. Por ahí va, obvio. Ahí hay mucha tela por cortar.
Exacto, tenemos mucho que platicar y con mucho gusto hacemos el compromiso con nuestra audiencia de poder hacer la parte 2, 3, 4, lo que necesitemos para poder desarrollar cada uno de estos temas. Esta base sobre la cual hoy estamos hablando de la primera C, ¿no? La que tiene que ver con el creer, es justamente la que tiene que ver con ese medio ambiente, ¿verdad? Que va a ser como en un iceberg, ¿no? Nada más vemos la punta. Esa punta es el éxito, son los resultados, pero no estamos viendo todo lo que está allá abajo, ¿no? Y lo que está abajo de esa punta justamente son los valores, los hábitos de la persona, las creencias de las personas, la identidad de la persona que se va a afectar del ambiente en el que está inmerso para poder lograr, digamos, un comportamiento, que ese comportamiento será el responsable de los resultados. Todo un temazo que vamos a ir desmenuzando con mucho gusto. En los próximos programas voy a anunciar esta continuidad para que lo platiquemos tú y yo, y por qué no invitamos a algún otro coach, como el caso de Esperanza, para que podamos platicar con ella. Segundo, conocer, ¿no? El conocer tiene que ver con esa posibilidad de allegarte del conocimiento, de la información. El temor nace del desconocimiento. En la medida en la que tengamos más herramientas, más información, más preparación, más horas de vuelo, más experiencia, esto nos va a fortalecer la creencia, ¿verdad? Es decir, nos va a alimentarnos el espíritu y la mentalidad que necesitamos. ¿Estás de acuerdo con esto en este tema del conocer todas las herramientas que tenemos hoy en el Internet que nos permite encontrar lo que necesitemos? Ahí va a estar, ¿cierto? Sí, señor, y bueno, ahí te doy dos temas, un paréntesis y un tema adicional. En ese creer, y bien mencionaste por ahí los valores y la identidad, hay algo, y dejo ese paréntesis para una nueva invitación. Yo hablo de algo que se llama, y tiene que ver, por eso nombraba la palabra filosofía estratégica. Y en filosofía estratégica, ya a nivel técnico, y si ya estamos trabajando estos posibles con emprendimientos, con empresas o con organizaciones de un tamaño superior, miramos temas clásicos que normalmente se ven como misión, visión. A mí la misión me gusta llamarlo más identidad, y la identidad es la base de todo. La identidad es supremamente importante, pero también el tema de ese porqué o ese propósito, como lo quieras llamar, y los valores. Los valores son fundamentales en todo esto. De alguna otra forma, por ahí les di algunos indicios, pero sí hay mucho más profundidad. En este tema del conocimiento es importante, como bien lo dicen varios autores, que al exceso de conocimiento ya se me trabó la lengua, el exceso de información, infotoxicación, ahora sí, pues aprendamos a aprender, pero aprendamos a desaprender, ¿sí? Aprendamos a entender dónde está la información. Y acá viene un tema que cada vez está cobrando mucho más fuerza, y es el tema de la inteligencia artificial, ¿sí? Cómo nos apoyamos, no solamente en temas de inteligencia artificial, sino en temas de ciencia de datos, para que la información que constantemente, día a día, segundo a segundo, se está creando, pues pueda ayudar, pueda ser un ejército a favor de crear esos posibles. Y es importante entrenarnos en diferentes habilidades. Una de esas principales habilidades es el aprendizaje continuo. No sé cuál sea tu emprendimiento, si es un tema de productos, si es un tema de servicios, si seas neófito en un tema, pero constantemente debes estar aprendiendo. Y como bien decía Alejandro, hoy no hay excusa. Hoy no hay excusa para decir que no lo encontré, que no lo sé, ¿sí? Y no solamente está Internet, no solamente están los canales tradicionales, sino también, y acá es importantísimo, entender, y también es una profesión que cada vez se profesionaliza y se hace más importante, es el rol de los mentores. ¿Por qué? Porque básicamente, así como utilizábamos la metáfora del submarino, en donde el submarino te ayudaba
a detectar esas impurezas, esas suciedades, esa limpieza para tu iceberg, que es tu subconsciente. También tenemos acá otra máquina, no sé, tal vez un helicóptero, si lo quieres ver así, o el mismo submarino, en donde en ese océano de información, dependiendo de cuál sea tu posible, ayudarte a detectar dónde está esa información. Un mentor es eso, un mentor es alguien que desde su experiencia te ahorra tiempo, ¿sí? Te puede indicar por dónde puedes navegar para que encuentres la información que necesitas encontrar. Es como una especie de GPS, ¿sí? Y ahí es importante también que eso se trabaja en la manada, entender de quiénes estamos rodeados, ¿sí? Conocer con quiénes estamos rodeados, porque como les decía, la mayor parte, por no decir el 100% de las veces, no sabemos cuál es el cómo, ¿sí? Y de por sí es lo apasionante de la estrategia y de manifestar posibles en imposibles. Estamos jugando a futuro, y aunque haya análisis de prospectiva y haya cada vez más herramientas tecnológicas, incluso apoyo a inteligencia artificial, es futuro, ¿sí? Y el futuro, hasta que no sucede, es futuro. Entonces, pues sencillamente es guiarnos de ciertos mentores que ya lo han hecho o han trasegado por lo menos parte del camino y también conocer de ellos. Entonces, hay diferentes fuentes de información. Como bien decía Alejandro, la información, el conocimiento te ayuda también a eliminar esos temores, pero en últimas te hace consciente. Y en esa conciencia es que, juntado con el tema de las emociones, viene la fuerza que, asociada a esa fe, necesitamos para ese crear, para ese plan. Entonces es un rompecabezas. O sea, como bien decía Alejandro, fácil nombrar las 5C, primera C, segunda C, tercera C, cuarta C, quinta C, pero cada C tiene una profundidad, y en última las 5C terminan siendo no un orden ascendente o una pirámide, sino un rompecabezas y un proceso continuo. Entonces, por ahí va, mi estimado Alejandro. Estupendo. Y haciendo digamos, un ensamble interesantísimo que comparto con nuestra audiencia, el proceso de manifestación metafísico coincide, ¿verdad? Y con estas 5 Cs que nos compartes, y puede ser esto una buena metodología para que lo graben en su mente. El orden entre el ser, el hacer y el tener, ¿sí? Es el que acabo de mencionar. Primero es, después se hace, y finalmente el resultado es una consecuencia del ser y del hacer. Y podemos hacer una conexión y un ensamble muy interesante. Las dos primeras Cs que nos compartes, que es básicamente el creer y el conocer, son temas que tienen que ver con el ser. La parte de creativa y de comunicación son parte y tienen que ver con el hacer. Y la parte del compartir es justamente la que tiene que ver con el tener. Qué interesante ensamble, ¿verdad? El que podamos entender, porque inclusive metafísicamente hablando, así funciona el proceso de manifestación. Ser, hacer, tener, mente, pensamiento, entendimiento, causa, acción, efecto, desear, pensar, sentir, es el proceso ternario de manifestación que se requiere para poder lograr justamente, ¿no? Los objetivos y las metas, manifestar en nuestra realidad lo que queremos. Estimado Álvaro, pues se nos ha ido el tiempo, es algo maravilloso, es un tema que nos deja con mucho apetito para continuar hablando. Yo invito a nuestra audiencia que esté pendiente para la parte 2 de este programa. Le vamos a tener que hacer pausa en este punto en donde nos quedamos en el conocer para hablar del crear, el comunicar y el compartir en la parte 2 de nuestro programa. Si tú me lo permites, estimado Álvaro, si se quiere comunicar contigo nuestra audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, Alejandro, no sin antes agradecerte por la invitación a tu audiencia. Y bueno, aunque quedamos con 3 Cs ahí, lo importante y el mensaje que quiero dejarles hoy es crean, no paren de creer, porque ese es el inicio de todo.
como bien lo decía Alejandro, sean ese ser. Es un tema de identidad, ¿sí? De conocerse, de sencillamente quitar esas limitaciones que el sistema, la vida, como lo quieras llamar, muchas veces nos coloca y no nos damos cuenta. Entonces es un tema de hacer conciencia para poder crear. ¿Cómo pueden comunicarse? Muy sencillo, Alejandro. Normalmente en Facebook y hay una invitación. Dentro de 8 días vamos a tener ahora de invitado en Manada de Leones de Colores a Alejandro Juárez. También nos va a hablar de un tema interesantísimo. Entonces en Facebook estamos como @Manada de Leones de Colores y en LinkedIn como Álvaro Pinilla. Cualquier duda, cualquier curiosidad, escríbame. Si no les contesto pronto, tarde o temprano les contesto, pero muy contento de estar con ustedes y para eso estamos, para hacer posible lo imposible y esos posibles convertirlos en extraordinarios, que es toda la base de ser esos leones de colores, ser únicos y desde su identidad generar valor. Alejandro, mil gracias a ti, a todo el equipo de Proyectate Radio que está también, que hace posible este programa, Vicente y todas las personas de Proyectate Radio que están constantemente apoyando esta transmisión. Y bueno, contento como siempre de estar en este canal, en esta cadena y hoy en tu programa. Muchas gracias, estimado Álvaro Pinilla, desde Colombia. Gracias por compartir tu conocimiento en este programa de radio todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, Consultorio Empresarial Querétaro, y los lunes Proyectando Emprendedores. Gracias a nuestra audiencia que se tomó el tiempo de escucharnos, gracias a la estación y, estimado Álvaro, nos vemos en el próximo programa para seguir compartiendo conocimiento. Hasta pronto. Gracias, Alejandro. Chao, chao.